es parte de mí, es parte de mi historia y es algo que me tiene que hacer sentir orgullosa. Tú, ¿dónde te ves a futuro y qué es lo que realmente quieres hacer, ¿no? Y entonces yo dije, yo quiero ser reportera, que creo que tiene razón lo que me está diciendo y por más que ahorita sea deslumbrante el pensar, wow, puedo tener de inmediato un trabajo en ESPN, que eso es a lo que estoy aspirando, me veía ahí, con esa certeza decía, es que ahí es donde quiero llegar, ahí voy a llegar y me visualizaba. Tomó 10 años ir a mi primer Super Bowl. Me estoy alejando de lo que siempre he conocido y ahora estoy acá en esta ciudad enorme, lejos de mi casa, que sí en ese momento sentí que sí me estaba drenando, ¿no? Porque no estaba encontrando la manera de darme a mí misma ese espacio, ese balance. En las mañanas estaba literalmente agotada, no me quería ni levantar y sonaba el despertador y era, no, por favor, con todo lo que me gusta de mi trabajo, era de que no, no quiero, no puedo. Algo de lo que siempre me daba mayor temor era el día de mañana arrepentirme y decir qué hubiera pasado. Y fue uno de esos momentos que de verdad como que respiré profundo y me permití absorber el momento y saborear el momento y decir, wow. Bienvenidas, bienvenidos de nueva cuenta a una edición más de este podcast de Shoes Project. Yo soy Enrique Cano y hoy me siento muy agradecido realmente porque tengo una entrevista muy especial con una personalidad, con un ser humano que tiene una historia muy peculiar, no solamente dentro de los medios de comunicación, sino en este mundo. Una mujer que nos enseñó que ni la muralla más alta puede frenar la ilusión de conquistar el suelo americano y probar las mieles de lo mejor de dos mundos. Cada vez que uno prende la televisión es difícil no reconocerla por su alegría, su trabajo, su tenacidad, su preparación, su originalidad, pero sobre todo de su peculiar acento que la acerca siempre a sus orígenes y a su esencia de serle fiel a lo que le dicta su corazón. Competitiva por naturaleza, aventurera por pasión, una mujer que a pesar de estar en los mejores eventos deportivos, tratándose desde unos Juegos Olímpicos hasta el Super Bowl, se mantiene humilde, auténtica, sencilla y firme en su lucha para ser un ejemplo no solamente para su familia, sino también para miles de niñas que buscan seguir los pasos de quien alguna vez también encendió su propia chispa. Katia Castorena, ¿cómo estás, Katia? Gusto en recibirte, ¿cómo estás? Hola, Kike, muy bien. ¿Y tú? Gracias por la invitación. Wow, qué hermosa introducción. Ya me va a salir la lagrimita. Muchísimas gracias. Fue como todo un poema y un placer para mí estar aquí. No, 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 Katia, al contrario, mira, realmente lo digo con mucho cariño, con mucho agradecimiento porque, a ver, esta es creo que me parece la segunda ocasión en la que podemos platicar directamente más allá de mensajes y es que realmente desde hace muchos años yo vengo siguiendo tu carrera, desde hace muchos años, no solamente porque somos paisanos, realmente eres de Tijuana, yo soy de Ensenada. Nos tocó precisamente estar en un evento que tú conducías ese evento. Yo no sabía que ibas a estar ahí. Y recuerdo precisamente cuando me llevan directamente que estar en la mesa donde iba a ser el edificio de ese evento. Cuando te vi de lejos dije, no puede ser que es Katia Castorena. Y todavía lo más gracioso de esta historia es que nos llevan al mismo elevador, veníamos compartiendo un elevador juntos con otra persona que nos iba a acompañar al lugar donde iba a ser el evento. Y por mi mente en esos 3 segundos antes de que me salieran las primeras palabras de hola Katia, por dentro estaba carburando, ¿qué te voy a decir? ¿Cómo te hablo? ¿Cómo empiezo la primera plática? Pudimos compartir una charla muy, muy amena cuando se terminó el evento. Accediste a tomarte una foto conmigo y realmente que son esos momentos muy especiales que a uno le queda siempre y te lo comparto. Me acuerdo justamente cuando salí del evento compartírselo a una persona muy especial a quien le pude compartir esa historia que realmente entendió el significado de cómo estaba mi emoción en ese momento. Así que, pues te digo, realmente son palabras de agradecimiento y tenerte aquí nuevamente otra vez y poder platicar me llena de mucho gusto. Oh, qué gusto que hayamos coincidido en ese evento, que nos pudiéramos conocer, que te acercaras y siempre me da mucho gusto, Claro. bueno, poder
conocer sobre todo paisanos que están en este mismo camino y apoyar desde mi lado en lo que sea posible, ¿no? Porque sé, he estado ahí, lo que es ir comenzando con esa ilusión, con esas ganas de ir construyendo este camino. Claro, Katy. Mira, tú bien lo dijiste, es un camino que te ha tomado mucho tiempo, lo has construido desde hace muchos años. Y de lo que veníamos diciendo al principio, ¿no? Esta historia, tú eres una persona que nace en San Diego, pero crece en Tijuana. Compartes lo mejor de dos mundos y que te he escuchado en repetidas entrevistas que lo has dicho abiertamente, que afortunadamente pudiste encontrar lo mejor de esos mundos, pero ¿cómo encontraste tu identidad? Porque para muchas personas puede ser difícil el no sentirse ni de una parte ni de otra. A lo mejor habiendo crecido en dos ciudades, termina encontrándose en otro lugar que no tiene nada que ver. ¿Tú cómo encontraste tu identidad compartiendo estos dos mundos? Sin duda es un proceso, como dices, a veces puede ser difícil el ir definiendo y creo que para todos en la vida el definir nuestra identidad, quién somos, creo que es un proceso que nunca termina y que además como seres humanos vamos cambiando y vamos descubriendo nuevas cosas, pero fue entender que eso es parte de mí, de mi historia y ahora sí que abrazarlo y estar orgullosa, ¿no? Sí hubo un momento donde me causó más ese shock cultural, sobre todo cuando inicié la universidad en Los Ángeles, el estar allí expuesta a otras personas que venían de diferentes culturas, de otras partes de Estados Unidos, y tener que explicar un poquito, porque creciendo, para mí era lo normal, para mí era Claro. la idea de ir y venir, de entender que estamos entre dos países y era lo que yo veía y con lo que convivía en el día a día. Y cuando te sales de ahí, cuando te alejas de ahí y empiezas como a tener este roce y quieres explicar un poquito de que no, es que yo crecí aquí, nací acá y es algo muy peculiar y en una región, en un día a día donde vas y vienes entre dos países como si fueran una misma ciudad y que para nosotros es lo más normal que vas y te formas para cruzar una frontera. Entonces fue allí en ese momento quizá donde fue más ese shock de tener que explicarle a otras personas y verdaderamente entender lo que eso representaba, ¿no? Desde la parte de qué privilegio de tener esa oportunidad, esa posibilidad, pero también que no es algo que se dé o que sea muy común y que muy pocas personas lo pueden entender. Entonces, fue más que nada en esa parte, en ese proceso y y después, gracias a eso, ver, como decía, de que es parte de mí, es parte de mi historia y es algo que me tiene que hacer sentir orgullosa porque no sería quien soy si no tuviera ese background. Entonces, pues más que nada, así es como fue ese proceso. ¿Qué fue dentro de esas mismas enseñanzas que pudiste encontrar al estar en esos dos mundos, que es lo que te ha forjado para ser hoy? Sí, para mí creo que me ha formado y me ha dado lo que soy hoy en día, empezando por los dos idiomas, que para mí fue crecer siempre con los dos idiomas, el consumir la cultura de ambos países, eso también es algo muy peculiar y me llamó muchísimo la atención, sobre todo que hace poco mi mamá se lo platicaba a una amiga mía que es alemana y volvemos a lo mismo, el poder explicar un poquito cómo es esto de estar entre dos mundos cuando mi mamá era chica y que Tijuana, al ser una ciudad que literalmente estaba tan alejada del centro del país, era una ciudad casi casi que estaba un poquito, no quiero decir olvidada por México, pero como estaba tan lejos y está pegada a otro país, incluso lo que se consumía en televisión, decía mi mamá, nosotros prendíamos la televisión abierta y los canales que te llegaban eran los canales de Estados Unidos, la radio era la frecuencia de Estados Unidos, entonces era mucho, no como es hoy en día Tijuana, donde ya obviamente tienes toda esta influencia también de marcas, tiendas, lo que se consume, pero antes no era así, entonces también por eso la influencia era tan grande de Estados Unidos por la cercanía que lo que consumíamos en televisión, en radio, en los productos y era de Estados Unidos, entonces por eso era tan arraigado el tema de vivir.
perdón, de vivir entre estas dos culturas, además de lo que comentaba del idioma, ¿no? Desde la escuela, desde kinder y maternal y demás, que yo siempre estuve en escuelas bilingües, que era la norma el traer dos mochilas con libros en inglés, con libros en español, ver la mitad de las cosas en inglés, la mitad de las cosas en español. Entonces, pues partiendo desde ahí, esas son de las cosas que a mí también me forjaron, ¿no? Desde cómo tú te vas construyendo con respecto a lo que hay en tu entorno, y mi entorno era ese, empezando desde Mm. dos idiomas y después seguido por lo que decimos, ¿no? De ver las películas. Yo me acuerdo de las primeras películas que te compran cuando eres niña, obviamente, de Disney y las historias clásicas de las princesas. Yo todas esas películas las tenía en inglés y hasta la fecha, ¿no? O sea, las canciones, no sé, de La Sirenita, del Rey León, de Cenicienta, todas estas películas yo las veía en inglés. Mi mamá me las dio en inglés y las canciones hasta la fecha de Disney, yo me las aprendí de Claro. niña en inglés, ¿no? Entonces, son estos ejemplos, estos detalles de cómo a la hora de consumir lo que está a nuestro alrededor, pues era mucho esta influencia de los dos lugares. Pero a ver, ¿a ti te gustaba realmente o lo hacías porque tu mamá te obligaba a hacerlo? Porque a mí me tocó en ese paso, como te digo, al compartirlo, ser de acá, de la parte de la frontera, que realmente pues uno, tu mamá o tu papá te dice, no, tienes que aprender inglés y te lo voy a poner a fuerzas en inglés. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Tú quisiste o te obligaban a hacerlo? Pues digo, en parte que pues te dicen que lo tienes que hacer o en ese Claro, momento sí, tú sí, no sí. conoces de otra porque si tus papás te llevan a la escuela y así son las cosas o eso es lo que te dan, pues es lo que tú consumes, ¿no? Pero Ujú. siempre me gustó, fíjate, con todo y Sí. que en un inicio obviamente es lo que mis papás me daban y lo que mis papás me decían que tenía que hacer, pero siempre me gustó, siempre me llamó la atención, entonces tengo este recuerdo de leer libros ya más grande en la adolescencia, comprar revistas, me encantaba comprar las revistas de Seventeen y todas estas en la adolescencia, y acompañaba a mi mamá en San Diego al súper y tienen, ya sabes, siempre ahí las revistas. Yo siempre quería comprar las revistas y ver todo lo que estaba pasando y todas esas estaban en inglés. Entonces a mí, la verdad es que siempre me gustó, siempre me llamó la atención en las clases de inglés, yo siempre muy aplicada, aprendiendo todo. Entonces, no sé si era también por mi personalidad, que sí me llamaba la atención y la parte académica, Ujú. y bueno, y combinado, como te decía, que pues también me dijeron que era lo que tenía que hacer y que a la hora de platicar de estas cuestiones y o hablar con mi mamá también, por lo que comentaba antes, ¿no? De cómo ella también creció consumiendo todo este contenido que venía desde Estados Unidos, utilizaba mucho también el idioma, ¿no? Y los ejemplos de todo esto que se generaba en Estados Unidos. ¿Eso crees que ayudó mucho a la parte de que tú te hicieras fanática dentro de la parte de los deportes de Estados Unidos? Puede ser, digo, siempre, y lo he compartido en las entrevistas, que todo esto nace por mi papá, porque él es Sí. fanático de todos los deportes y en mi casa siempre había deportes y más los fines de semana, cualquier cantidad de partidos en la televisión todavía y tener esa posibilidad de ir a los estadios, pues claro, allí ayuda el que te impacta. Obviamente, como un niño, estar yendo a un estadio, poder ver ese espectáculo en vivo, pues desde ahí te va marcando y te impacta. Y después la parte del fútbol, que, y ojo, que ve cuánto nos tardamos y ahí que tienes detrás de ti la bufanda de ese evento y que vemos el logo de Cholos. ¿Cuánto se tardó y cuánto tiempo pasó para que un equipo de fútbol profesional pudiera establecerse en Tijuana y que se arraigara en la ciudad y que hubiera la inversión, el interés, que se construyera el estadio y que se pudiera crear, ¿no? Todo esto para que ya no se fuera, porque se intentó en algún tiempo atrás con otros equipos el que hubiera fútbol y obviamente sabemos que el fútbol en los países latinos, en Europa, es que lo que manda no es así en Estados Unidos, ¿no? Entonces también por eso creo que se había tardado tanto en que pudiera arraigarse también en Tijuana y allí bueno, en esta parte de la
fanaticada, la parte como aficionada, pues eso lo recibí siempre también por mi papá, esa afición al fútbol y que viene obviamente de estas raíces mexicanas y latinas que también éramos muy aficionados al fútbol, ¿no? Pero en toda la ciudad hay una anécdota que he compartido que mi papá él cuando estaba en Tijuana, él también es de Tijuana y creció allí, dice que él jugaba básquetbol, que sus amigos jugaban béisbol y básquetbol, que en la escuela no había equipo de fútbol, nadie jugaba fútbol, todos jugaban básquetbol o béisbol principalmente, por esta influencia también de Estados Unidos, está en el norte y por eso sabemos que el béisbol, por ejemplo, es tan fuerte, ¿no? En los estados del norte y que cuando por el trabajo de mi abuelo se mudan a la Ciudad de México y al estar en el centro del país y él llega y pregunta, ¿dónde está el equipo de básquetbol? Le dicen, ¿básquetbol qué? ¿Qué es eso? Aquí nadie juega básquetbol, aquí solo se juega fútbol. Y él empieza a jugar a los 6 años de edad en la primaria fútbol porque cuando llega a la Ciudad de México nadie jugaba básquetbol, ¿no? Entonces es esta parte también desde cómo tiene esa influencia en la parte deportiva. Que existe siempre una línea del tiempo y tú lo has dicho, ¿no? Y que cuando tú crecías en la escuela siempre sentías esa sensación o te creaban esa enseñanza en la que debías a tal edad ya haber tenido que construir esto. Por ejemplo, ¿no? El caso que muchas veces se dice a los 26 años ya tienes que ser madre, lo comentabas en una entrevista, ¿no? A los 30 ya tenías que haberte casado, etcétera. ¿Tú cómo deconstruiste ese guión en el cual no querías realizarlo de cierta forma, sino construir tu propio camino y construir tu propio guión dentro de la parte de la afición que te inculcó tu papá en los medios deportivos? Digo, ahí son dos partes diferentes, creo que porque en la vida, en la sociedad hoy en día, ¿no? Vamos, como bien dices, deconstruyendo todas estas ideologías, esta línea del tiempo que estaba establecida, a lo mejor de cuáles son los pasos que debemos seguir, qué es lo que tenemos que ir haciendo en la vida, estas metas de acuerdo a cierta edad. También como mujeres y como bien comentas, pues también es esta lucha que sigue siendo complicada en la sociedad, por más que hay más apertura, precisamente por estos roles, ¿no? Que se Claro. esperan de que es lo que está establecido en algún momento, que es casarte, formar una familia, tener hijos y que si eso es lo que le va a dar sentido a tu vida. Y hoy como seres Ujú. humanos, como mujeres, como hombres, es estar siendo rebeldes en ese sentido de que pues cada quien puede decidir lo que quiera para su vida, que no hay necesariamente esta línea del tiempo, sí biológicamente como mujeres cuando hablamos de los hijos, ¿no? Pero en términos generales de que no necesariamente tiene que ser una fórmula que le va a funcionar a todos, si es el elegir cuál va a ser la fórmula personal, qué quiero yo de mi vida, cuáles son esos pasos que voy a seguir, qué es lo que me mueve, cuál es mi pasión, dónde me veo y de ahí tomar esas decisiones. Es algo muy personal que uno va definiendo y decidiendo en la vida en general, no necesariamente. En mi historia, obviamente en mi caso, pues va muy pegado y va relacionado con lo que ha sido mi carrera, el elegir tener una carrera en el mundo de los deportes Mm. y mi enfoque y mi prioridad en los últimos años ha sido esa. ¿Crees que existe un momento indicado para encontrar esa chispa, Katia? Porque tú la terminas encontrando hasta la universidad. Dentro antes de los medios de comunicación, realmente tú no tenías esa idea de estar o ser parte de un medio de comunicación, sino cuando entraste a USC y que se te abre esa puerta para enrolarte dentro de la parte deportiva. ¿Cuándo sentiste que bueno, en qué momento sientes que es importante encontrarla? Y cómo no perderla, porque sé que en un momento, que ahorita lo vamos a ir desmenuzando, cuando fuiste a Ciudad de México con ESPN, escuché que en un fragmento tú mencionabas que sentiste que perdiste esa chispa después de algunos años de haber estado tanto tiempo en Ciudad de México. Sí, esa chispa para todos puede llegar en cualquier momento en la vida, no hay un tiempo que digamos, ay, la chispa tiene que llegar cuando estás en la preparatoria porque es cuando tienes que definir qué es Ujú. lo que vas a estudiar. No, yo me siento afortunada porque más allá de que, como bien comentas, fue cuando estuve en la universidad que verdaderamente definí o pude ver una plataforma
de hacer lo que hoy en día hago, que es el periodismo deportivo. Pero en esta chispa, por lo que comentas, siempre tuve esta fortuna al menos de saber que mi enfoque era hacia los medios de comunicación porque fue algo que siempre me llamó la atención, todo este medio y el medio del entretenimiento, eso siempre me gustó, entonces siempre tuve claro que iba hacia allá, entonces esa parte fue fácil para mí, pero no siempre es el caso. Y esta chispa puede cambiar a lo largo de nuestras vidas o la puedes encontrar después y por eso vemos cómo tantas personas inician una carrera y luego no era lo que pensaban, no les gustan y deciden tomar otra decisión, cambiar la dirección, cambiar el rumbo. O sea, creo que eso es distinto en el camino de cada quien y no va a parar, porque así como hoy en día tenemos una chispa que nos llevó y nos impulsó por muchísimos años después, puede haber otro momento en la vida que las circunstancias a tu alrededor cambien y encuentres otra chispa que te haga decidir otra cosa, ¿no? Y entonces creo que eso es lo bonito de la vida, el ir encontrando qué nos mueve y tener pues no quiero decir la valentía, pero simplemente la convicción de seguir siempre esa pasión, esa chispa, seguir tu corazón e ir hacia allá y no tener miedo a veces justamente de cambiar, ¿no? De tomar otras decisiones. Y cómo no perderla, Katia. Es un trabajo justo constante, ¿no? Porque pueden pasar cosas que a veces no estamos esperando, puede haber problemas familiares, problemas en el día a día, en fin, que son retos y creo que es un trabajo como todo, ¿no? Estar alimentando esa chispa, si bien estamos utilizando esa analogía, pues para que la chispa no se apague, para que el fuego no se apague, pues hay que seguirle echando combustible, seguirle echando leña, entonces es un trabajo constante, creo que el siempre pues serte fiel a ti mismo, ¿no? Y lo que te mueve y entender que aunque va a haber estos altibajos y va a haber estos valles, pues siempre apegarte a lo que te gusta y seguir trabajando hacia ello. Y creo que así es la manera de seguirle echando combustible a ese fuego. Me gusta mucho lo que mencionas porque quiero utilizar esta parte de algo que también comentabas en su momento, de una experiencia que te tocó vivir a ti, de refiriéndonos, siguiendo la analogía de la chispa, ¿no? Cuando tú entraste dentro de los medios de comunicación deportivos, tú sabías el rol que tú querías jugar dentro de en estos medios deportivos, que era el ser reportera. En su momento llegó a presentarse la oportunidad para que fueras, o que se abrió el puesto como asistente de producción, si mal no estoy, en ESPN. Había esa oportunidad que se podía presentar. No, eso fue cuando estaba buscando mi Ok, primera oportunidad, cuando recién me gradué de la ok, universidad, que ok. estaba buscando quien me abriera las puertas, ¿no? Mm, Normal, te gradúas de la universidad, estás buscando tu primer trabajo y por allí se presentó la oportunidad, hice las entrevistas para ser claro. asistente de producción en ESPN en Estados Unidos y fue una de las primeras entrevistas que hice cuando estaba en esta búsqueda de trabajo, pero fue Mm, como parte de ese proceso de las entrevistas donde me dicen, bueno, tú dónde te ves a futuro y qué es lo que realmente quieres hacer, ¿no? Y entonces yo dije, yo quiero ser reportera. mm, Y recibí ese consejo que fue muy valioso porque obvio en ese momento estás buscando trabajo y ESPN no es una de las empresas con las que sueñas y dices, claro que quiero trabajar ahí y a lo mejor dices, no importa si inicio en producción entendiendo que todos tenemos que empezar en algún lugar y que de allí tenemos que ir escalando y subiendo para aprender y es parte del proceso. Pero ahí esta persona era muy honesta de decir, no quiere decir que no haya habido casos y que no se pueda dar, mm, pero es complicado porque empiezas tú a tener ya esta experiencia en el camino de producción y de allí saltar a ser reportero, reportera o estar en algún programa suele ser un poco más complicado porque no vas construyendo tu demo con entrevistas, con tiempo al aire que después tú puedas mostrar, ¿no? Porque entonces tu experiencia empieza a ser en otro campo. Y era estar consciente de esta parte, entonces le agradezco que me haya puesto ese ejemplo porque fue así que dije, no, pues tienen razón, igual
tengo que seguir tocando otras puertas, tengo que seguir buscando otras oportunidades donde pueda empezar a hacer lo que realmente quiero. Y a pesar de que la puerta era tan grande, Katia, porque como tú lo dices, agradeces que te lo hayan dicho, en una puerta tan grande como ESPN, ¿cómo no perder esa fidelidad que le tienes a tu sueño y a tu intuición? Por tanto que uno quiera aferrarse al sueño de estar en un lugar, en una empresa, como en este caso para ti que era ESPN, a veces terminamos dejando de lado esa intuición que tenemos en lo que realmente nos apasiona y queremos estar. Cómo no perder esa fidelidad y cómo tú no la perdiste en tu caso? Sí, pues hay que siempre hacerle caso a nuestro cuerpo, que es el que nos dice, ¿no? Al final, esa es la mejor brújula que tenemos y cuando tú sientes en tu estómago que principalmente se manifiesta de esa manera, donde viene esa intuición o como sea que tú lo sientas, el poderla seguir. Que nos vamos a equivocar, sí, que igual íbamos a tomar una decisión que no nos va a llevar a donde queríamos ir originalmente, pero nos va a llevar a otro lado, que nos va a enseñar algo y creo que eso es lo bonito. Siempre si vemos la vida con ese lente de que cualquier decisión que tomemos al final nos va a enseñar algo y va a ser un aprendizaje y vamos a haber llegado a ese lugar porque había una razón para que en ese momento nosotros estuviéramos ahí y ver las lecciones que hay a nuestro alrededor, creo que nunca lo podemos ver como un fracaso y simplemente es estar tomando decisiones. Tenemos que tomar decisiones y confiar que estamos siguiendo nuestra intuición, confiar que va a ser lo correcto, que nos va a dar el resultado que estamos esperando. No siempre va a ser así, pero creo que así es la manera de hacerle caso a ese compás interior, porque solo nosotros podemos tomar esas decisiones. Y de ahí yo creo que eso es lo que me ha permitido tener esa confianza de decir, pues esto es lo que voy a hacer y al final puede que resulte, puede que no, pero voy a haber aprendido algo, ¿no? Entonces yo creo que si lo veo con ese lente, es más fácil navegar el seguir tu intuición en ese momento, después de procesar la información que me había compartido esta persona, procesar mis opciones, fue decir, ¿sabes qué? Tiene razón, o sea, lo siento dentro de mí que creo que tiene razón lo que me está diciendo y por más que ahorita sea deslumbrante el pensar, wow, puedo tener de inmediato un trabajo en ESPN, que eso es a lo que estoy aspirando, pues no va a ser exactamente en lo que quiero. Entonces, ¿sabes qué? Pues voy a tener que tener paciencia, voy a tener que seguir tocando otras puertas, buscando otras oportunidades para empezar haciendo lo que realmente quiero. Porque si después en el día a día estás haciendo algo que no te llena al 100% y siempre estás con esta cosita de, es que no es lo que quiero hacer, no vas a estar feliz y por ende si no estás disfrutando y no estás feliz, no terminas haciendo lo mejor que puedes hacer en tu trabajo, ¿no? O entregando lo mejor de ti. ¿Te has puesto a pensar en algún momento, honestamente? Ya ahorita, bueno, ahorita ya que estás en ESPN, estás cumpliendo el sueño que tanto querías, pero en ese momento al decir no, que te llegó a pasar por tu cabeza el qué hubiera pasado si hubiera dicho que sí. ¿Sabes que no, de ese trabajo en particular creo que no. A veces los momentos que a lo mejor me pregunto de qué hubiera pasado si, por ejemplo, en lugar de, después de todo ese proceso y que decido esperarme para buscar otra oportunidad, la otra oportunidad que termino encontrando es en Tijuana y Mm, es regresar, ¿no? A esas raíces e ah, iniciar en un canal local en Tijuana. Y es allí donde a veces me pregunto simplemente de cómo hubiera sido diferente el camino si, por ejemplo, hubiera encontrado una oportunidad en un canal local en Estados Unidos. A lo mejor qué tan diferente hubiera sido el camino, donde seguramente no hubiera ido a la Ciudad de México, o a lo mejor sí, no lo sé, eso nunca lo voy a ah. saber, pero es ese momento que a veces sí me pregunto cómo hubiera sido diferente. Pero la parte, curiosamente, del otro trabajo en producción, no. Allí nunca me había puesto a preguntar como que qué hubiera sido. Mm. Es simplemente como que qué hubiera sido la otra decisión de haber buscado a lo mejor otro canal en Estados Unidos. Dentro de todo tu recorrido que has tenido, ¿sientes que es uno de los mejores consejos que alguien te pudo dar?
La verdad que sí, porque en ese momento, pues cuando estamos jóvenes saliendo de la universidad y tienes hambre y te quieres comer al mundo y ya quieres triunfar en la primera oportunidad, sientes que esa es la oportunidad y aquí es donde me tengo que quedar y esto es lo que tengo que hacer. Que igual habrá personas que sí lo terminan haciendo y su camino los lleva por otro lado, ¿no? Pero eso es lo bonito, por eso cada quien, según las decisiones que vas tomando, pues te van llevando a donde tienes que estar. Y para mí en ese momento que sentía, entré un poquito no desesperación, pero sí esa ansiedad de ya quiero encontrar un trabajo porque ya me gradué y quiero empezar este camino, ¿no? Y quiero poder estar ahí. Y también el tener la calma de decir, ok, pero esta persona ya está ahí, ya ha vivido, ha visto el otro lado y creo que tiene un punto válido. Y entonces, ¿sabes qué? Tener la paciencia, sin perder esa energía que, que tenemos en ese momento de querer iniciar, pero pero a la hora de hacer ese análisis consciente de decir, creo que tiene razón, porque al final si no voy a estar contenta en mi día a día y no voy a estar realmente haciendo lo que quiero hacer, siempre te va a quedar esta cosita de que, ay, es que pues está padre, pero no es lo que quiero. Y entonces cuando no estamos en un lugar que estamos felices, pues nos rendimos al 100%. Mm. Esa es la realidad. ¿Cómo tú durante ese proceso construiste tanto tu confianza de la que estabas hablando ahorita en este momento con la pregunta que te estaba haciendo anteriormente y a la vez maniobrar con esa paciencia y esa ansiedad que te estaba surgiendo de para dónde voy y que cuál va a ser el siguiente movimiento, qué es lo que va a pasar durante este proceso? Y eso te lo va dando también la edad y la experiencia, porque incluso cuando empiezo a trabajar en síntesis, Mm. sigue estando esta parte de que ya quieres hacer Sí, todo, sí, ya sí. quieres iniciar, ya quieres ir aquí y quieres ir allá. Y entonces cuando inicio, me acuerdo, bueno, me van llevando un poquito en el proceso, ¿no? Mm. Empecé ayudando primero incluso en producción, aunque sabía que mi rol era ser reportera y eventualmente host del noticiero, Claro. pero tenía Tenías que que conocer iniciar el poco a ambiente, poco. ¿no? Claro. Exacto, tenía que conocer el ambiente, tenía que conocer cómo funcionaban las cosas, el proceso detrás de cómo hacían las notas, cómo iban a grabar, cómo editaban después, cómo armaban todo para que saliera al aire, el rundown de cada uno de los programas, el segmento de deportes en cada uno de los noticieros, después el noticiero deportivo que era más extenso cada noche, o sea, toda esa parte, ¿no? Desde cómo es el ambiente, cómo es el proceso, cómo hacen las cosas. Y era primero estar en esa parte de producción, ¿no? Porque también al ser un canal local y era simplemente una persona, saludos a Manuel Cepeda, que fue quien me instruyó en todo ese proceso, era realmente una persona encargándose de la parte deportiva hasta que, bueno, me sumé yo también, pero era hacer un poco de todo. Entonces era lo bonito también donde terminabas combinando la parte de producción, que también le tienes que saber a todo, y donde era desde grabar, editar, escribir, poner las cosas en el servidor, lo que fuera, hasta también presentarlo al aire y ser reportero y hacer las entrevistas y la parte de la conducción, o sea, un poquito de todo. Pero incluso estando ahí, llegas y es de que ya, ¿cuándo voy a hacer mi primera nota? ¿Ya cuándo me va a tocar conducir? ¿Ya cuándo voy a salir al aire? ¿Sabes? Estás todavía Claro. con esta ansiedad de que lo quieres hacer todo y es simplemente aprender que es parte del proceso. Si hay un momento en la vida, claro, que te sientes estancado y que después de que le has dado cierto tiempo al proceso y no ves un avance, bueno, ahí sí, ¿no? Puedes hablar, levantar la voz, ir con el jefe, no sé, como sea eh, esta parte de donde trabajes, pero es simplemente recordar que es parte del proceso y que hay que tener paciencia y que todo va llegando a su momento y hasta la fecha, ¿eh? Porque incluso eso nunca se va, que de repente ya queremos hacer todo y si algo he aprendido en este camino es que no es, que es un maratón, que no es un Mm. sprint, porque por ejemplo, a mí me tomó 10 años ir a mi primer Super Bowl, ¿no? Pero cuando iniciamos, estás ya así de que, es que ya,
yo quiero ir al Super Bowl y yo quiero ir aquí, yo quiero ir allá y no te vas a veces dando cuenta que pues dentro de ese proceso pues es como primero vas adquiriendo las herramientas, vas aprendiendo cómo funciona y desde allí se va construyendo esa confianza que obviamente hoy en día, si pienso hacia atrás, cómo era en mis inicios y la confianza que hoy tengo gracias al trabajo de tantos años, pues es muy diferente. Y en ese momento, cuando te dieron esas primeras oportunidades en síntesis, que durante ese proceso te tocó vivir la parte de cuando llega Cholos a Tijuana, cuando conquista el primer título en su historia, ¿cómo viviste esos momentos contigo misma? No sé si en algún momento llegaste a tener charlas internas contigo en ese proceso de sentir que te estabas acercando más a ese momento en el que querías estar. Sí, la verdad que esa época la recuerdo con mucho cariño, fue una época muy especial porque aparte de ver como aficionada el que Mm. un equipo llegara para quedarse, ver todo el proceso, ¿no? El tener la fortuna de decir, wow, estar ahí casi casi desde que pusieron los cimientos, creo que no todos tienen a lo mejor esa oportunidad de ver cómo nació un equipo de fútbol en tu ciudad, entonces eso es algo que siempre voy a recordar desde ver cuando empezaron a construir el estadio, cuando apenas empezaban a jugar en el CREA y venían algunos otros equipos a hacer interescuadras, cuando el equipo estando en el ascenso buscando llegar a primera división, ¿no? Toda esta parte de vivir el ascenso, estar allí en el estadio épico, ver cómo se fue construyendo una afición, ver los colores, la entrega de la gente, o sea, todos estos recuerdos y después ya trabajando el estar allí en los entrenamientos, en los partidos, en la zona mixta, cuando ganaron el campeonato. Creo que es una parte muy bonita que siempre voy a recordar desde como decía, desde la parte como aficionada, que fue muy Mm. especial ver el impacto que tuvo en la ciudad y con la gente y crear una identidad. Eso lo compartí, de hecho, en el mismo documental que hicieron de Xolos, porque antes como Tijuana es una ciudad que empezó a crecer tanto y también con personas de distintos lugares, no nada más de México, incluso de otros países, porque al ser frontera, pues gente que quiere ir a Estados Unidos o que simplemente buscando otras oportunidades, ¿no? Termina estando en Tijuana, pero veíamos personas que eran de otras ciudades y a lo mejor no había algo que te unía y creo que eso vino a ser el equipo, ¿no? De ver por primera vez algo que podía unir realmente a la ciudad y darle algo en común a todas las personas que ya estaban entonces residiendo en Tijuana. Creo que esa fue de mis partes favoritas de ver cómo se fue creando esta parte que se podía compartir en comunidad. Esa parte fue muy especial. Y la parte laboral, pues claro, el momento de ya estar ahí diciendo, esto es lo que quería y aquí estoy en una conferencia de prensa, en una zona mixta y aquí están los jugadores y mi trabajo luego es venir a estos partidos y venir a estos entrenamientos. Claro que era esos momentos que sí volteabas a tu alrededor y era de decir, lo estoy logrando, estoy Mm. aquí, ahí voy. Y precisamente en esos momentos en los que te toca vivir ese tipo de experiencias estando con cholos, es donde se te abre la puerta para ese primer contacto con ESPN para ser reportera, ahora sí, en esa transición de ahora ya cumplir esa labor de, ahora sí voy por la labor de corresponsal. ¿Sentías que ya estabas ahí? No, obviamente no, porque es el primer acercamiento, pero después no sabes si se va a dar o no se va a dar. Sí, sí, sí. Entonces es la Pero había ilusión. una intuición, ¿no? Por ahí. Sabes que sí, y yo no sé si es porque así es mi personalidad. Bueno, más bien voy a decir, así es mi personalidad. Soy como muy optimista siempre. Mm. Siempre he sido como muy optimista y siempre tengo esta idea que a lo mejor hoy vemos más ese concepto de la visualización y yo creo que yo lo hacía sin estar consciente del concepto en sí, hasta hoy en día en parte de ese trabajo personal, hoy que consumimos más estos reels en Instagram, podcast y demás, y que hoy hay más herramientas y que uno lo ve, ¿no? De que ya
la gente lo expresa y es más popular el término desde la meditación, la visualización. Y Mm. yo lo hacía, yo creo, sin estar consciente de ello, supongo que porque es parte de mi personalidad soñadora. Eh, entonces yo me veía ahí con esa certeza, decía, es que ahí es donde quiero llegar, ahí voy a llegar y me visualizaba. Entonces había esta parte de que, claro, al final puede no darse o pueden no elegirme, no contratarme, en fin, pero a la vez como yo sabía que ahí es donde quería llegar y me veía y había esta parte de decir, ahí voy a ir, hacia allá voy, siempre con esta convicción. Entonces, sí tenía, ¿no? Esta confianza de decir, creo que se va a dar. El sí en mi corazón, yo lo creía firmemente de, se va a dar. Yo sé que puedo y que se va a dar. Yo siento que es muy difícil para muchos construir ese optimismo y esa convicción que tú tienes, Katia. ¿De dónde sientes que la has construido? ¿Desde dónde sientes que empezó, que la pudiste trabajar? ¿Vienes de muy chica? ¿Que enseñas a lo mejor de la forma en la que tus padres se dirigían contigo, que fue a lo mejor alguno de del parteaguas para hacer, construir esa raíz o esa personalidad que tú tienes dentro de esas dos características? Claro, es agradecerle a mis padres, sin duda, porque siempre me apoyaron en las cosas que yo quería hacer, ¿no? Impulsarme a tener como esa fortaleza, esa valentía de intentar diferentes cosas y de creer que era posible. Entonces sí sentir siempre el apoyo, creo que pues cuando somos niños la única referencia que tienes de figuras de protección y de apoyo son los padres en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces he tenido la fortuna de siempre tener pues la figura de mi mamá, de mi papá conmigo y donde cuando volteas a buscar como esa seguridad y ese apoyo, lo tuve viniendo de ellos y que cuando yo quería jugar fútbol y era de sí, adelante, y si yo quería ir a las clases de baile, sí, adelante, y que si yo quería estar en el consejo estudiantil, o sea, siempre sentí ese apoyo y que me decían, claro que es posible. No desde la parte, también les agradezco, ¿no? No desde la parte de estar cegado completamente con los hijos, de que si de Claro. plano algo no se te da, o de ser realista también de, mijito, no es por ahí, ¿no? Pero sí del apoyo, al menos de intentar, de probar diferentes cosas y saber que me iban a permitir y me iban a dar ese espacio para explorar. Y creo que desde ahí parte todo, de siempre sentir que era posible ir y perseguir e intentar cosas que a mí me generaban interés. Y que al final, siendo tú una persona muy de familia, regresando a la parte de cuando llega esa gran oportunidad de ESPN, que te abren las puertas para hacer freelance, primero desde acá, desde Tijuana, y después abre la puerta para viajar a Ciudad de México, y que sé que fue un proceso muy complicado para ti, viniendo con todo esto que me estás explicando y viniendo de una familia tan unida. ¿Cuáles fueron las mayores dificultades que enfrentaste al desapegarte de tu familia estando en Ciudad de México, Katia? Pues esa parte, sobre todo del desapegarte, de iniciar un camino ya por tu cuenta, estando solo, Mm. el estar lejos, porque incluso cuando estaba en la universidad sabía que podía manejar y llegaba, no Sí, estaba había tan esa lejos. cercanía de cierto Es así, lado. exacto, esa cercanía geográfica. Pero ahora era decir, no es como que un domingo, un fin de semana puedo decir, voy a manejar y si me siento triste o si hay algo familiar puedo ir, sino que ahora no es tan fácil porque tendría que ir en avión, porque los horarios ya no es lo mismo, donde ahora tengo horarios completamente distintos, donde mis responsabilidades también son mayores y donde pues es adaptarse, ¿no? A este cambio de vida literal, desde este cambio de ciudad, de la independencia, de dar este salto a la vida adulta donde dices, ahora dependo de mí, tengo un trabajo que me va a dar la oportunidad de ir construyendo pues mi camino, desde las responsabilidades de una renta, un lugar donde vivir, los gastos y ya tener que
pues hacerme cargo, ¿no? De mí misma. Entonces, pues esta parte que fue difícil. Está la ilusión, obviamente, de decir, voy a un lugar nuevo, el dream job, lo que siempre he querido hacer, estar por mi cuenta, pero también la nostalgia de decir, me estoy alejando de lo que siempre he conocido y ahora estoy acá en esta ciudad enorme, lejos de mi casa, sola, ¿no? Entonces es a veces esta parte que te entra difícil cuando extrañas, cuando quieres abrazar a tu mamá y no está, ¿no? Luego te pega, decía, te pega a veces en los domingos que me sentía a veces sola allá y que no me tocaba trabajar por alguna razón y al haber crecido siempre muy apegada a mi familia, siempre esta idea del domingo familiar y era cuando a veces lo sentías o cuando estás enfermo, ahí también te pega que dices, ah, no está quien me ayude, no está mi mamá, no está a quien le pida un caldito y estás ahí, te sientes mal y ni modo. Esos son los momentos a veces que lo resientes un poco. Claro. ¿Y cómo enfrentaste esa soledad, Katy? A ver, sé que vivías en ese momento, tenías a una roomie, ¿no? Pero precisamente esos domingos en los que muchas veces uno le pega más, ¿cómo tú la enfrentaste o cómo reconectaste o cómo te pudiste conectar contigo misma o de alguna forma sentir también a tu familia de alguna otra manera, alguna actividad? ¿Cómo lo hiciste tú? Sí, pues permitirte primero sentir, a veces si estabas triste y tenías ganas de llorar, pues tienes que llorar y estás solo ahí, pues ni modo y te pones a llorar y te pones melancólico y después se te pasa y te pones a ver la tele o bueno, hoy con la tecnología, pues si de plano estás sintiéndote muy solo, puedes llamar, utilizar una videollamada y al menos sentir un poquito esa conexión, aunque sea a la distancia ir construyendo tu comunidad, ¿no? Creo que eso siempre te ayuda muchísimo, estas relaciones, por ejemplo, con mi roomie, que es mi mejor amiga, las amistades que vas construyendo, que se van volviendo tu familia lejos de casa, y creo que el siempre sentir ese calor de la gente con la que te vas rodeando, eso es también fundamental para ayudarte en esos momentos difíciles. ¿No le llegaste a pedir a alguno de ellas que te hiciera un caldito de pollo? A lo mejor, no me acuerdo, igual y sí. Igual ya estamos en confianza, ya nos unimos en familia y hacemos un caldito de pollo por acá, diles. Sí. ¿Qué te permitió durante esa estancia en Ciudad de México conectar contigo misma? Más allá de la parte de la familia, contigo, ¿cómo te permitió conectar? Me permitió irme conociendo en otra etapa, como decíamos, porque al estar lejos de casa, donde tú vas iniciando y forjando tu propia historia y tu propio camino, pues es conocerte desde este lado ya como una mujer adulta que se tiene que hacer responsable de su vida, de sus horarios, de su rutina, de su trabajo, de las responsabilidades, de los gastos. Creo que eso te va haciendo madurar, te va enseñando otra parte de ti como parte de este proceso en la vida y el definir, ¿no? ¿Qué te gusta, qué no te gusta, estas actividades que te regresan a tu centro? Por ejemplo, yo empecé a tener de repente este reto de cómo encontrar un balance porque el trabajo me empezó a consumir. El trabajo me empezó a consumir prácticamente todas las horas de mis días, fuera de cuando tenía días libres, pero era mañanas, tardes, jornadas muy largas, los traslados en la Ciudad de México por el tráfico son complicados, más si teníamos que ir a otras ciudades a la redonda como Pachuca, Toluca, Puebla, pues eso le suma tiempo en carretera, entonces eran jornadas que se volvían muy extensas. Y ese fue otro reto que encontré, ¿no? Donde por un lado está esta pasión que es mi trabajo, que me mueve y que me encanta, pero que no puede ser lo único que consuma todo mi día, porque en la búsqueda de ese balance que decimos, pues también necesitamos tiempo para desconectarnos, tiempo para convivir y conectar con esta comunidad, con esta familia que vamos creando, con los amigos.
el cuidarnos físicamente, ¿no? Y que eso ayuda también mentalmente a despejarse y que por ende te va a ayudar en tu trabajo, el encontrar un tiempo para hacer ejercicio, para hacer las actividades que a mí me gustan y es allí donde empezó a ser un reto para mí en la Ciudad de México, esta parte de buscar ese balance para ahora sí que no perder como esa estabilidad emocional y física y de todo que se necesita para rendir de la mejor manera. ¿Cuándo tú encontraste ese equilibrio, Katia? Uy, pues creo que lo vamos buscando, creo que es un proceso sin fin, ¿no? Porque hasta la Ujú. fecha, como van cambiando nuestras circunstancias, pues siempre lo vamos buscando. Pero creo que retomé un poquito de ese balance. Yo creo que ya cuando me mudé a Los Ángeles, cuando me fui de la Ciudad de México, cuando cambió mi entorno, creo que pude retomar un poco el balance que había perdido y regresar como a ese centro. La parte del ejercicio y poder hacer alguna actividad física, por ejemplo, a mí me gusta y cuando puedo tomar mis clases de cycling que siempre me gustaba, incluso digo, cuando estaba en la Ciudad de México, cada que podía ir a esas clases de B-Cycle, Soul Cycle y demás, esas siempre me llenaban de energía y me ayudaban como a estar otra vez en ese balance. El baile es otra de las actividades que siempre me ha encantado desde niña, entonces las clases de baile, eso siempre es como alimento para mi alma que me ayuda a estar en balance, ¿no? Son algunas de las cosas y actividades que intento buscar o a veces, no sé, ir al cine o tener ese tiempo para, ¿sabes qué? Desconectarte, estar en el sillón a gusto, ver una serie que te guste, una película, pues es siempre, ¿no? Buscar estos momentos, estas actividades que a cada quien nos llenan y te ayudan a volverte a llenar de energía para seguir en lo que tienes que hacer también dentro del trabajo. ¿Te terminó drenando en algún punto al grado de sentir que, a ver, no al punto de renunciar, pero sí empezar a cuestionar ciertas cosas de, a ver, ¿qué estoy haciendo con esto? ¿Cómo manejarlo mejor? Sí, porque se convierte en tu enfoque total y como es este gran sueño y todo lo que quieres lograr, que después al perder un poquito de este balance de combinar otras actividades, porque necesitamos también de estas otras cosas, ¿no? Porque no Ujú. somos nada más de una sola dimensión, sino que somos seres humanos compuestos de distintos gustos, distintas cosas que sí en ese momento sentí que sí me estaba drenando, ¿no? Porque no estaba encontrando la manera de darme a mí misma ese espacio, ese balance de decir, ¿cómo aún puedo tener esto como mi prioridad, que es mi gran sueño, que es el trabajo que obviamente me va a tomar bastantes horas y largas jornadas y viajes, sin perder esta otra parte, ¿no? De mí. Y cuando no estaba encontrando esto, sí, claro, empecé a sentir que me estaba drenando, que estaba drenando mi energía, que estaba saturada mi mente. Y entonces cuando estás así, que te sientes saturado mentalmente, no fluyen las ideas, no fluye la creatividad, te sientes cansado. Además, esa parte también es importante, ¿no? Desde el descanso físico, te sientes cansado y entonces no estás rindiendo igual y cuando te sientes así saturado, pues sí, empiezas a cuestionar las cosas o como no te sientes al 100 no rindes al 100 Mm. y, y sí hubo un momento que me empezó a pasar eso y que me empezó a cobrar factura donde en las mañanas estaba literalmente agotada, no me quería ni levantar y sonaba el despertador y era, no, por favor, con todo y lo que me gusta de mi trabajo era de que no quiero, no puedo. También tu cuerpo te pide a veces una pausa. Sí, sí, sí. A ver, a pesar de que el sueño sea tan grande y esto como tú lo dijiste, somos individuos, somos seres humanos y también las pasiones también nos drenan, también en un cierto punto nos cansan. Hoy con todo esto que has podido construir, que has podido desarrollar, ¿sientes que has podido redefinir tu visión de la vida que tienes ahora? Yo creo que sí. Yo creo que lo que decía, conforme vamos creciendo, vas teniendo esa experiencia, vas madurando y vas aprendiendo a buscar un poco más ese balance
de también saber poner límites, saber decir que no, porque cuando vamos iniciando, lo que decimos, ¿no? ¿no? No quieres decir que no, quieres estar disponible para todo, porque sientes que si no se te va a ir alguna oportunidad y que si tú no estás ahí, alguien más lo va a hacer y tú no lo vas a poder hacer. Y que a veces todavía o sea, todavía me cuesta en el sentido que pues volvemos a lo mismo, es tanto esta pasión y estas ganas que tú quieres poder hacerlo todo, ¿no? Pero también es a veces el entender que no se puede hacer todo, que sí al inicio y más cuando estás empezando a construir, quieres estar ahí disponible y no es como que siempre vas a estar diciendo, no puedo, no, porque pues entonces sí, no vas a recibir ciertas oportunidades, pero es el saber que a veces sí vas a tener que priorizar tu salud física y mental y va a haber momentos en que de verdad ¿sabes qué? Esto sí, no puedo porque traigo muchísimas otras cosas Mm. y no voy a poder hacerlo de la mejor manera. O sabes que de plano necesito descansar, no puedo. Y me cuesta, es un trabajo todavía de constante, ¿no? De poder poner esos límites, pero creo que es importante. ¿Hay algún no o ese límite que llegaste a poner en algún momento que sientes que te costó mucho aceptarlo? Sí, digo, no se me viene ahorita como a la mente Un caso específico. un caso específico, pero sí, hasta la fecha a veces me cuesta de que si hay algo que de plano, pues sé que no voy a poder hacer o no sé, algún viaje y que tengo que decir que no, todavía me cuesta y que Mm. si te quedas pensando de que, bueno, igual y si lo hubiera podido hacer o si movía estas cosas o si movía y me adaptaba y cambiaba y después es de que no, ya, ya sabes. Sí. O algún momento que, bueno, ahorita me acordé, por ejemplo, de que había pedido vacaciones en algún año y ya estaban aprobadas y ya tenía las vacaciones y después algo surgió en esas fechas, porque también en este mundo hay breaking news o de repente deciden que va a haber un partido, de repente siempre hay algo que no estás esperando ahí, imprevistos. Y era de que programaron de repente algo que iba a ver y yo ya tenía las vacaciones y entonces empiezas, ay no, pero es que si justo no hubiera ido en esta fecha, entonces si hubiera podido estar para este evento y estaba padre y ahora no voy a estar y les de decir, no, bueno, ya ni modo, no se puede estar en todo, eso no estaba en el itinerario, hubiera sido una buena oportunidad, pero no se va a poder. Yo también necesito mis vacaciones y desconectarme y ya no, ni modo. Sí, sí, sí. Porque a veces también nos cuesta mucho esa parte, ¿no? La constante lucha con que hay muchas cosas que no están bajo nuestro control, que hay muchas cosas que Exacto. nosotros no las podemos dominar, que también hay otros factores que involucran ese tipo de decisiones o tipo de resultados o al final que nos lleva tomando por otro camino. Sé que en algún punto, o no sé si todavía sigue siendo una de las constantes luchas que tú sigues teniendo, porque lo miraba también en una entrevista que platicabas que dentro de tus características o tu esencia está el ser una persona perfeccionista, que te gusta mucho tener los detalles cuando haces los reportes, que te gusta volverlos a grabar continuamente, que a veces te cuesta mucho el de que si ya lo grabaste una vez, que tú tienes una visión pero otra persona te da otro punto de vista y termina siendo mejor de lo que esperabas. ¿Cómo has manejado o lidiado con esa perfección para que en un cierto punto deje de ser un enemigo, sino también a veces termine siendo un aliado? Pues sí, es esa parte de verlo, me gusta esa palabra que utilizas, verlo siempre como un aliado de decir, esa parte del perfeccionismo que sea un aliado para siempre buscar hacer el trabajo de la mejor manera y Claro. dar lo mejor de ti, de decir, me voy a preparar y voy a estudiar y voy a hacer mis notas y voy a practicar. Esta parte de decir, se necesita para dar un trabajo de calidad sin que te paralice hasta cierto punto ya al grado de no dejar que fluya o no soltar o querer controlar a veces tanto el producto final
que no te permita esa parte, ¿no? De que fluya y a veces estar en tu cabeza, de que no, es que podía ser mejor, no, es que igual no era como lo tenía que decir. Y entonces a veces por estar en mi cabeza ya me trabé y entonces lo tengo que volver a grabar porque no salió exactamente como quería que saliera. Entonces es este constante proceso, ¿no? De ver ese balance, sí como un aliado donde me ayude a hacer un buen trabajo, pero sin permitir que me frene, me paralice y no me permita tampoco, ¿no? Disfrutar la otra parte. ¿Qué es lo que más agradeces de tu autenticidad que has podido construir? Aún con todo eso que aún sigues manejando, ¿cómo lo agradeces y cómo lo disfrutas también? Lo disfruto, lo valoro, va uno aprendiendo pues a quererse, ¿no? A querer cómo somos. Creo que agradezco y valoro que gracias a esa autenticidad o esa personalidad y me ha permitido llegar hasta donde estoy hoy en día, construir lo que tengo, que soy lejos de ser perfecta, por más que me gusta ser perfeccionista y que siempre va a haber muchas cosas que quiero mejorar y que podría ser mejor, pero eso es lo bonito, que siempre hay esa parte de seguir creciendo, de seguir aprendiendo, de seguir mejorando, por más que hayamos hecho algo por tanto tiempo o en repetidas ocasiones. Y pues simplemente agradezco esa parte, ¿no? Y valoro esa parte de decir, pues si soy como soy y he logrado lo que tengo, no siempre le va a gustar a todo mundo o no van a estar de acuerdo, pero eso es lo bonito porque cada quien tenemos una diferente manera de hacer las cosas y por eso creo que puede haber oportunidades para todos, porque siempre son distintos puntos de vista, distintas maneras de haber crecido, distintas maneras de hacer las cosas y entonces eso permite que haya esta diversidad de opiniones, de pensamientos y de manera de hacer las cosas y creo que por eso, aunque sea en este mismo campo, siempre va a haber distintas oportunidades porque pues todos somos diferentes. Ujú, exacto. Y me gustó la palabra que usaste, imperfecto. Eso es lo que nos hace perfectos. Creo que al ser imperfectos, del cómo aceptar, ¿no? Somos seres humanos, o sea, somos seres humanos con errores, con equivocaciones, que seguimos aprendiendo en esta constante transformación en el día a día y que al final eso es lo bonito. ¿Qué tan agradecida estás hoy con tu presente, Katia? Muy agradecida, la verdad. Incluso ayer estaba en el partido de los Lakers y por más que a veces nos podremos quejar, ¿no? En el día a día de cositas y, ay, esto y lo otro, pero verdaderamente no te miento. Ayer estaba sentada en el partido de los Lakers y me tocó que me asignaran un asiento distinto al que normalmente me asignan. Primero, Sí. yo por default me fui a la sección donde por lo general siempre está el asiento que me asignan. Y llegué y estaba sentada y sabes que me senté en otro lugar que estaba vacío, aunque no tenía mi nombre. Y dije, ay, ahorita reviso la lista, como que te digo, por default me fui y me senté ahí y estaba en el juego y de repente después, estando en el segundo cuarto, abrí la lista y vi que mi nombre no estaba en esa sección donde habitualmente estoy. Y dije, ay, con razón no encontraba mi nombre. Y busco y me habían dado otro asiento que está prácticamente a 3 filas de la duela y dije, ay, wow. Y entonces al medio tiempo fui y me cambié de lugar al que me habían asignado. Hasta me sorprendí, te digo, no lo esperaba. Y llegué y me senté ahí y dije, wow, qué vista tiene este asiento porque estás mucho más cerca de la duela. Y literal, como que fue un momento que volteé hacia la duela y estaba viendo ahí a LeBron James, a Luka Doncic y todos Sí. así ahí debajo de la canasta. Y fue uno de esos momentos que de verdad como que respiré profundo y me permití absorber el momento y saborear el momento y decir, wow, gracias a la vida, gracias a mi presente, porque esto es mi trabajo, amo y ve la posibilidad y la fortuna de estar en esta posición, viendo este partido, viendo estos atletas superestrellas, un talento fuera de serie,
desde un lugar de privilegio y después ir a la conferencia de prensa, tener la posibilidad, ¿no? Después de preguntarles después del partido, le hice una pregunta a Luca en español, armé mi reporte porque justo me tocó ir sola, mi compañero videógrafo no estaba disponible, y entonces yo tuve que armar todo el reporte y no sé, fue como que en ese momento de permitirme absorber todo mi presente, estar agradecida e irme feliz, la verdad, con esa sensación de satisfacción de hice el trabajo del día de hoy, lo que tenía que hacer, lo que vine con ese objetivo de poder hacer la pregunta, de poder armar mi reporte y me fui como que con esa sensación de plenitud, de agradecimiento, de decir, qué bonito, ¿no? Qué bonito el tener esta posibilidad y el disfrutar lo que me encanta hacer. Hoy al verte con esa gratitud que tienes contigo misma, cuando tienes la oportunidad, sé que cuando son los momentos en vivo no se tiene la oportunidad de verlo tal cual en vivo, pero me imagino que en algún punto haces te llegas a ver en algún video en YouTube o llegas a ver alguna repetición de algún reporte tuyo. ¿Sientes que aún con todo eso que ya has podido cumplir, el estar cubriendo series mundiales, finales de NBA, campeonatos de la Liga MX, la NFL, el Super Bowl, etcétera, Juegos Olímpicos, un sueño que tenías en tu carrera, sientes que has cumplido con tu propósito hasta ahora? Yo creo que sí, que siempre va a haber otras metas Sí, y sí, otras exacto. cosas a las que siempre estamos aspirando, pues sí, ¿no? Porque ahora viene el Mundial y claro que sueño con la Mm, posibilidad de cubrir algunos partidos del Mundial y seguir yendo a Super Bowls y a nuevos eventos que no he tenido la posibilidad de cubrir, entrevistas que quisiera poder hacer, en fin, ¿no? Pero a la vez creo que viendo lo que he podido hacer hasta ahora, también está esta sensación, además de gratitud, pero sí, de satisfacción, de decir, creo que he logrado lo que me he propuesto, incluso algunas otras cosas que no me esperaba de cómo te va cambiando la vida, ¿no? Entonces al final creo que sí hay esta parte de decir, creo que lo he logrado y sí está esa satisfacción de decir, si por algo el día de mañana se terminara, el saber que lo intenté, que aposté por mí, que fui en búsqueda de este camino y que al final lo conseguí, ¿no? A mi manera, en el plan que podía haber tenido, pues lo llegué a conseguir. Sé que hay cuatro personajes de los cuales respetas mucho y que son dentro de tus favoritos dentro de la parte deportiva, que son Cristiano Ronaldo, Kobe Bryant, LeBron James y Serena Williams. ¿Qué consideras tú que has aprendido de estos atletas para construir esa mentalidad? Sí, creo que si algo admiro de estos personajes fuera de serie es precisamente esa mentalidad de no rendirse y de siempre apostar por ti mismo. El saber que va a haber estos momentos difíciles donde no te sientes bien, donde no tienes ganas, pero cuando es esta pasión y este sueño, este amor por lo que haces, que va más allá y que te mueve, encuentras la manera de hacerlo, ¿no? Que todos estos atletas deben tener estos momentos y deben de haber tenido estos momentos tan difíciles porque, claro, todos los vemos en las imágenes increíbles cuando están levantando los trofeos y cuando están siendo reconocidos y esta parte del éxito, pero está toda esta otra parte que nadie, pues no que no lo celebres, pero que esta otra parte que no es lo que normalmente estás aplaudiendo de cuando algo les duele, cuando están cansados, cuando están tristes y con todo y eso se levantan y van a entrenar y están allí al pie del cañón y que las veces que se llevaron las derrotas y que las veces que llegaron las lágrimas y que las veces que las cosas no salieron como tenían en mente, no permitieron que eso los frenara y siguieron intentando y siguieron preparándose y siguieron entrenando porque es este amor, este sueño, esta pasión que va más allá, ¿no? Entonces creo que
es algo que siempre he visto de estos personajes que sin duda me motiva y en cierta parte, pues sí, ha forjado esta idea de decir, hay algo que quiero lograr, hay algo que quiero construir, amo esto y quiero ir hacia allá y es esta pasión que te mueve y el que no me voy a rendir y voy a seguir y voy a seguir intentando y voy a seguir trabajando y que, y que eso te va a acercar, ¿no? A ese grande sueño. ¿Qué es lo que quieres seguir construyendo ahora, Katia Castorena? ¿Cuál quieres que sea tu legado? Pues quiero seguir construyendo precisamente eso, ¿no? De mi historia o mi marca, creo que todos tenemos nuestra marca personal, hoy también que hay un término más específico, entonces quiero seguir construyendo esa parte donde pueda expresar mi autenticidad, expresarme, eh, y que eso se vea reflejado, ¿no? En mis proyectos, en mis entrevistas, en mi manera de contar las historias, en la manera de acercar a la gente a lo que hago en el día a día y el poder inspirar, ¿no? Hoy nada me llena como de más orgullo que si alguien se acerca y dice que he podido contribuir de alguna manera con ese granito de arena, demostrar que el camino es una posibilidad de inspirar como sea con algo que he podido hacer y creo que hoy en día no hay nada que me dé más satisfacción que eso, ¿no? Que poder ayudar, que poder inspirar. Entonces, pues espero poder seguir haciendo eso. ¿Cuál quieres que sea tu siguiente aventura, Katia? Mi siguiente aventura, mi siguiente aventura grande, como decía, pues quiero que sea el mundial, más que va a Mm. ser aquí está entre Estados Unidos, México y Canadá, y que ya es el próximo año, qué rápido. Sí. Entonces, esa siguiente aventura, creo, digo, en cuanto a esa lista de cosas que me quedan pendientes, ¿Qué es lo que hoy, hasta este momento, qué es lo que te ha llenado de más orgullo de ti misma? lo que me ha llenado de más orgullo de mí misma, creo que es esa parte de apostar por mí, por mi sueño y no rendirme, ¿no? El buscar e intentarlo, porque como bien mencionas, algo de lo que siempre me daba mayor temor era el día de mañana arrepentirme y decir qué hubiera pasado si lo hubiera intentado. Entonces creo que lo que más orgullo me da es eso, haberlo intentado. Vamos con la última dinámica, Katia, para nuestras preguntas de cierre. En nuestro Instagram oficial de The Choose Project abrimos una caja de preguntas para la gente que sepa quiénes son los invitados que vamos a tener y que puedan acercarlos un poco más, qué pregunta les quieren hacer. Y nos llegó una pregunta de mi queridísimo tío Julio Cano, es aficionado del deporte y te quiere preguntar específicamente. ¿Cuáles son los retos y desafíos que hoy vive el periodismo deportivo? Hola Julio, saludos, gracias por la pregunta. Los retos y desafíos que hoy vive el periodismo deportivo, creo que como el periodismo en general o los medios de comunicación que conocíamos, ¿no? De televisión, bueno, enfocándome en el periodismo deportivo, televisión, radio, periódico, esta prensa escrita, creo que el reto que se vive hoy en día es esta transición al dominio de los medios digitales y el encontrar la manera de aún pues poder transmitir el trabajo, poder transmitir lo que estamos haciendo hoy adaptado a lo que implican los medios digitales, ¿no? Desde las nuevas tendencias, cómo aún capturar la atención de la gente. Al final lo que quieres es poder llegar a ese público y poder compartirle a ese público, pues lo que hacemos, el acercar y ser ese puente es lo que siempre hemos sido, ¿no? Entre los atletas, entre los partidos, entre lo que pasa en las noticias del mundo deportivo y la audiencia, y hoy la audiencia está consumiendo en los medios digitales principalmente, ¿no? En redes sociales, en las aplicaciones, en las páginas, el streaming. Entonces es simplemente encontrar estas nuevas maneras de estarte siempre adaptando, innovando para que ese mensaje y ese contenido aún pueda llegar al público. ¿Alguna canción que te inspire? Hay varias canciones, pero si hay una canción que siempre me ha gustado para
meterte en el mood así Del juego, en el ambiente, sí, como que esa mentalidad de que cuando vas a tener una entrevista, una audición, algo, una transmisión importante, la de Eminem de Lose Yourself. Esa es buena, Katia, esa es Me buenísima. encanta, me encanta. Entonces siempre, te lo juro que sí, muchas veces la he puesto en el carro, en mis audífonos, en momentos que necesito ese hype y que además, sobre todo como empieza, ¿no? Con, Sí, ese además mensaje de la potente. icónica musiquita, pero como empieza con estas frases que te dice, if you had one chance, one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, would you capture it? Or would you let it slip? Entonces, si tuvieras una oportunidad para capturar lo que siempre has querido, ¿no? ¿Lo harías o lo dejarías que se te caiga o vas a dejar que se te caiga el balón? Entonces, esa es como que es una de las que me pone en ese espíritu de competencia. Hasta ya se te ve la energía de que ya quiero ir a salir. ¿A quién voy a entrevistar ahora? Ya, necesito mi café. Ya, Me pongo la capucha y venga, voy a sentirme en el exacto, en con todo el FC. look. Me hiciste acordarme, no sé si has visto ese fragmento, porque a mí me ha tocado verlo en los Reels o en algún fragmento de alguna red social, donde no sé en qué película es, pero veo que es Ryan Reynolds. Creo que está en un carro y está como que dando un mensaje, viene con otra persona y empieza a decirle, hey, if you had one shot, one opportunity, y esta otra persona fuera del carro y le dice al final, cuando termina la frase, le dice, ¿que no es eso de Eminem? Está muy Ok, chistoso ese sí, fragmento. justo. Sí, tal cual. Lo voy a buscar y te lo voy a mandar. Katia, ¿cuál es la enseñanza que te dejaría tu yo de niña a Katia de ahora de adulta? Uf, esa es buena. ¿Qué enseñanza dejaría mi yo de niña? A seguir utilizando esa imaginación, ¿no? Y esas ganas de jugar y de crear. Siempre fui desde niña muy creativa y me gustaba inventar historias y crear mundos y estar siempre compartiendo además con mis vecinos, estar allí, ¿no? Jugando, disfrutando. Entonces, pues siempre apegarnos como a esas raíces o no dejar esa parte creativa, juguetona, innovadora, incluso hoy en día. ¿Por qué eliges lo que eliges? ¿Cuál es tu choose? Uy, pues depende, ¿no? Pero creo que pues al final no es lo que decía en algún momento, pues nuestras elecciones en el momento van basado en lo que estás sintiendo, en lo que te gusta o que si es una decisión que te va a acercar a una meta o algo que quieres conseguir y que al final lo que sea que terminamos decidiendo, no hay un bien o mal o una buena o mala respuesta porque pues considero que siempre nos va a dejar un aprendizaje. Katia, pues con esto terminamos esta gran charla, esta gran plática y obviamente que pues me siento muy agradecido de haberte tenido aquí con nosotros, de que hayas podido aceptar esta plática, esta entrevista y como siempre te lo digo, esa admiración que te tengo siempre perdura y lo digo con toda la honestidad, de manera muy genuina y que esperemos verte cada día, seguir disfrutando de no solamente lo que haces, sino también seguir disfrutando de la vida, Katia. Ay, muchísimas gracias, Quique, por la invitación. Disfruté muchísimo la plática. Gracias por tus palabras y también siempre todo el éxito en tu propio camino. Y espero que estas anécdotas y esto que he podido compartir, pues les hayan gustado a la gente y que les puedan servir, ¿no? Aunque sea un poquito en lo que sea que estén persiguiendo. Gracias a todas y a todos por habernos acompañado en este capítulo tan especial y tan único con Katia Castorena. Sin duda una charla que vamos a seguir disfrutando y que vamos a aprender de su historia y sobre todo de su forma de vivir la vida. Así que les hago la invitación a que se suscriban a este canal, a que nos sigan a través de nuestras diferentes plataformas digitales para disfrutar de más charlas que vamos a tener con grandes seres humanos que se construyeron en el camino para elegirse a sí mismos. Así que no se olviden, choose your passion, choose your purpose, pero sobre todo, choose you. Esto es The Shoes Project. Hasta la próxima.